Hola, nietos. Bueno, en texto y contexto, la historia que les voy a contar ahora es verídica, o sea, existió el personaje, se llamaba Malinche. En realidad, el verdadero nombre era Malitzin, que en lengua náhuatl, es decir, la lengua de los aztecas, el sin viene a ser como el von o el si, es decir, le da el símbolo de nobleza. Y después fue bautizada ya en el cristianismo como Doña Marina. Pero el Malitzin, la traducción fonética al español terminó siendo Malinche y bueno, quedó Malinche conocida como todo. Esta chica nació en una nación bajo el dominio del Imperio Azteca, era princesa, hija de un cacique, por eso el Tzin, Malitzin, y de ahí el padre no podía pagar los impuestos al imperio, entonces tuvo que venderla a un príncipe maya. Así que fue a parar a la nación maya y donde aprendió a hablar el lenguaje maya. ¿Por qué es importante que haya aprendido el maya? Porque en esa nación también había un español, un náufrago, un sobreviviente de un naufragio. Y aquí es donde viene la parte interesante del tema. Este tipo se llamaba Jerónimo de Aguilar. Con dos o tres más lograron sobrevivir el naufragio. Y los mayas lo encontraron muy malherido, deshidratados, muertos de hambre, no comían, estaban abandonados en la selva con procesos infecciosos. Y los vieron rubios y con una piel muy dura, que eran las corazas que tenían. Y pensaron que eran dioses, se los llevaron y los curaron, los sanaron. Y entonces, este, como veían que tenían mucho hambre, le dieron de comer carne de dioses, es decir, le dieron el hígado, los riñones de sus compañeros muertos, se los cocinaron y se los dieron. Y los otros empezaron a treparse por las paredes, aullaban, gritaban, y estos no entendían por qué los dioses no aceptaban semejante ofrenda tan divina. Bueno, tiene que ver con los choques de culturas o choques de conceptos, ¿no? Entonces después pensaron, deben ser que los dioses necesitan de mujeres, buscaron las doncellas más hermosas y las metieron ahí en esa pieza para que satisfacieran a los dioses. Y los dioses se interesaron en el tema y cuando se sacaron las botas, los gallegos que no se habían bañado de que nacieron y venían arrastrando una baranda, las chicas salieron corriendo todas y los caciques decían, ¿por qué no se quedan con los dioses? Es insoportable el olor a patas, sobaco, a culo, a todo lo que se le ocurra repugnante que genera la especie humana, los gallegos la tenían ahí concentrada en ese cuarto. Bueno, al final los convencieron y los empezaron a bañar. Los mayas se bañaban todos los días. Oficialmente son los primeros inventores del jabón, antes que los europeos. Y claro, cuando Malinche conoce a Aguilar, le empieza a enseñar español. Cuando aparece Hernán Cortés, Malinche le va a funcionar como traductora del español al náhuatl a Hernán Cortés, y con eso puede dialogar con Moctezuma, y bueno, se inicia la conquista de México, y mucha gente la tiene como altísima traidora, que traicionó a México, traicionó a todos sus ancestros. Y si lo miramos desde otro punto de vista, no es tan así, porque ella, al destruir a Moctezuma y a los aztecas, estaba destruyendo el imperio que los tenía sometidos, porque ella era hija de un cacique feudatario de los aztecas. Así que no es tan que después los españoles le jodieron a los aztecas y a todos los indígenas de México, es otro problema, pero en principio ella estaba haciendo lo que hacía, de destruir a los aztecas para liberar a su país. Más o menos como una cosa como Judas. Judas es sinónimo del traidor, pero si lo miramos desde otro punto de vista, es decir, Judas era un guerrero, un guerrillero que luchaba por liberar a Judea de los romanos. Es decir, los romanos lo tenían
conquistados a los judíos y le tenían pisada la cabeza. Entonces los judíos querían emanciparse, romper el yugo romano, y para eso existían, tanto es así que cuando Poncio Pilatos da a elegir entre Barrabás o Jesús, y la gente dice que salga Barrabás porque Barrabás era una especie de Che Guevara, un héroe, alguien que luchaba por la libertad. Y bueno, lo mismo le pasó a Judas cuando Cristo empezó a hablar de ofrecer la otra mejilla, amarás a tu enemigo, etc. Se sintió traicionado por Jesús, porque él pensó que Jesús iba a ser un general del ejército que iba a agarrar la espada y iba a sacar a machetazo a todos los romanos. Y cuando el otro empezó a hablar de otro reino y de otras cosas, no es que Judas traiciona a Jesús, sino que se siente traicionado por Jesús y no quiere que esta falsa manera de libertad que es ofreciendo la otra mejilla prospere, por eso lo vende. Cuando se da cuenta de que los romanos mataban a los que hablaban de ofrecer otra mejilla, de los que hablaban de sacar la espada, le mataban a cualquier cosa que decía fuera los romanos, se dio cuenta que el que se había equivocado es él y por eso se suicida, pero los sistemas esclavistas matan cualquier cosa que se parezca a la libertad, es decir, van a matar a Jesús, al otro esclavo que se quiso rebelar, ¿cómo era que se llamaba? Espartaco, van a matar a Mahatma Gandhi, van a matar a Luther King, van a matar a cualquiera que se le ocurra que ofrezca una salida de la esclavitud a través de las armas como el Che Guevara o a través de la paz como Mahatma Gandhi. Ellos no preguntan que cualquier cosa que se oponga al esclavismo lo van a matar. Así que esta historia de Malinche, que algunos la consideran traidora, otros no, otros en realidad no, otra que se equivocó, en fin, es interesante porque nos representa el choque de dos culturas, ¿no? Una cultura que ofrecía lo mejor de sí, que era el hígado y los riñones de sus otros dioses muertos, y los españoles que venían con afán de llevarse el oro, que para ellos no significaba mucho, sino solamente como un elemento decorativo. Tanto es que nunca fue objeto de comercio el oro. Comerciaban con otras cosas, con semillas de cacao, cosas por el estilo, pero bueno. Entonces, siempre que acusemos o pensemos que fulano es un traidor, hay quienes lo son realmente, se venden por 30 dineros, y hay quienes lo hacen a partir de que creen que están destruyendo un mal peor y están fomentando un mal peor, como en el caso de Malinche. Así que, nietos, esta es la historia de Malinche, la mujer que ayudó a Cortázar a conquistar México. Buena, mala, depende del punto que la miremos. Los requiero, el abuelo.